¿Cómo les va? Surge ahora el inicio de un capítulo que a mi entender es uno de los capítulos bisagra en el aprendizaje de la filosofía de trabajo. Nosotros tenemos un momento donde hemos recopilado todos los registros por parte de nuestro paciente y estos registros tienen que ser de alguna manera interpretados para poder planificar cuál va a ser el tratamiento adecuado para nuestro paciente. Entonces, el diagnóstico consiste básicamente en la interpretación de todos estos registros, o sea, interpretar toda esta información que nosotros hemos obtenido de la facie de nuestro paciente y de la boca de nuestro paciente a través de las fotografías, de las bases óseas y las características de los elementos dentarios a través de las radiografías y de la relación que los maxilares tienen entre sí a través de los modelos de yeso o a través de los modelos digitalizados. Ese tipo de información tiene que ser ahora puesta sobre la mesa con la finalidad de establecer o de alguna manera de poder describir a mi paciente acerca de las posibles patologías que este paciente va a tener en sentido vertical, en sentido sagital y en sentido transversal. El diagnóstico básicamente tiene que ver con una interpretación de los registros. Por eso es que es tan importante comprender y es bisagra en el aprendizaje que ustedes puedan realizar un buen diagnóstico. Como recurso siempre decimos, la mecánica de tratamiento va a variar, de hecho está variando todos los días. El anclaje que se realizaba cuando yo me inicié en mi práctica de ortodoncia era con las bandas y con una fuerza extraoral o con las bandas y con una barra palatina. Hoy estamos utilizando un anclaje que está más relacionado con el uso de microimplantes o con el uso de mini placas o con el posicionamiento de los tubos de adhesión directa. Es decir, la mecánica va variando porque la tecnología va aportando nueva información, nuevos recursos que me permiten variar la manera en la que yo logro que los dientes se muevan. Lo que no va a cambiar es el diagnóstico de mi paciente. Es decir, aquel paciente que es dólico facial va a ser dólico facial independientemente de la mecánica que yo utilice para resolver el problema de mi paciente. Independientemente de que si yo estoy utilizando un aparato de ortopedia, estoy utilizando un aparato de ortodoncia fija, estoy utilizando alineadores o dentro de la ortodoncia fija estoy usando brackets regulares o brackets de autoligado, el paciente que tiene maxilares divergentes seguirá teniendo maxilares divergentes. Entonces, el diagnóstico es bisagra en el aprendizaje porque quien sepa diagnosticar va a tener todos los recursos a su mano para aplicar cualquier mecánica. Y quien no sepa diagnosticar va a estar pendiente de que la mecánica resuelva los problemas por él. Es indispensable que seamos muy exigentes y ambiciosos a la hora de planificar el diagnóstico de los casos de nuestros pacientes. Y es así que nosotros lo que vamos a hacer es valernos de los registros para identificar toda la mayor cantidad de información posible acerca de mi paciente. Y nos vamos a valer de impresiones, como pueden ver actualmente en pantalla, que pueden ser impresiones tradicionales de alginato o puede ser la digitalización a través del scan que nos va a dar un archivo STL para poder obtener la impresión o la estructura anatómica de los elementos dentarios y las bases óseas de mi paciente. Vamos a valernos de las radiografías que pueden ser tanto la teleradiografía de perfil con la radiografía panorámica o la Combin, que me gusta mucho más como recurso para poder aportar en una sola imagen con la proyección de las imágenes todo lo que está ocurriendo, no de manera unilateral, sino siendo mucho más descriptivo y mucho más preciso a la hora de hacer el análisis. Recordemos algo, cuando yo tomo una radiografía panorámica, estoy de alguna manera a una arcada ovoidea, estirándola, haciendo una impronta del rayo contra esta arcada ovoidea, de modo que indefectiblemente esta radiografía aporta un montón de deformaciones, sobre todo en el sector anterosuperior y anteroinferior. A eso le estamos sumando
que la radiografía panorámica me aporta, por ejemplo, a nivel de tejidos de inserción, qué está pasando con el hueso mesial y distal, pero no tengo ningún tipo de información de lo que me está pasando con el hueso por vestibular o por lingual, de modo que lamentablemente me estoy quedando con una visión muy acotada de lo que es todo lo que tiene que ver con el tejido de inserción de mi paciente. Respecto de los cóndilos y de las ramas, la radiografía panorámica, si no es una radiografía digital de muy alta calidad, nunca me estará dando las mismas dimensiones porque las cavidades glenoideas en muchos pacientes no están a la misma altura. Y con que yo tenga una cavidad glenoidea más adelante y la otra cavidad glenoidea más atrás, es suficiente para que esta radiografía panorámica automáticamente me esté mostrando distorsiones en las longitudes, en los anchos y en los altos de las ramas mandibulares, con lo cual no es una imagen 100% fidedigna para poder nosotros asegurar que estamos obteniendo la información fiel de mi paciente. Por otro lado, la teleradiografía de perfil, lo vamos a ver más adelante, pero me está aportando una información donde yo estoy aplastando literalmente el lado izquierdo y el lado derecho de la cara de mi paciente en una imagen plana que me da información respecto al problema vertical, me da información respecto del problema sagital, pero no me está dando ningún tipo de información respecto del problema transversal. Y a eso le sumamos que en el momento en que yo genero este aplastamiento de la cara de mi paciente, estoy sacando valores que son promedios. Y esos promedios nunca tendrán la precisión de establecer milímetro a milímetro en qué condiciones nos encontramos. Es por esto que cada vez más nos estamos volcando al diagnóstico 3D a través de la Combin. Y por último, las fotografías extraorales e intraorales que estuvimos viendo en el capítulo anterior, que de alguna manera me están aportando toda esta información clínica y las necesidades estéticas de mi paciente para poder tomar las decisiones de planificación y mecánica adecuadas.